Sí, ya Ok, se está grabando. ¿Te ok, das cuenta? ok, Dale empezamos. un poquito. Sí. Buenas tardes, docente, y buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7, integrado por Carolay Torres, Susel Vallejos, Nayeli Vázquez, Walter Vilela, quien les habla, Giovanni Villafuerte, Steven Yucra y Lourdes Zapana. Y como parte del curso de Psicología Cultural, presentaremos una entrevista narrativa sobre el impacto del racismo en la salud mental desde una perspectiva cultural. Bien, en esta oportunidad entrevistaremos a una persona que ha experimentado situaciones de racismo durante su infancia y adolescencia, con el propósito de proteger su identidad y garantizar la confidencialidad de la información brindada. Utilizaremos un seudónimo. A lo largo de esta entrevista la llamaremos Jenny. De antemano, agradecemos profundamente su disposición para compartir su experiencia, la cual contribuirá a comprender cómo el racismo puede influir en la salud mental y en la construcción de la identidad cultural. Sin más preámbulos, les presentamos a Jenny. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sí. Jenny? Les comento que Jenny es natural de la provincia de Huánuco. Ella tiene 31 años. Jenny, muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Antes de iniciar, me gustaría poder brindar, no, antes de iniciar me gustaría que recordaras que parte de este proceso incluye lo que es el consentimiento informado, que es un documento en donde tú autorizas tu participación, ya que esta entrevista va a ser grabada y va a estar brevemente difundida en redes sociales. Te hemos enviado el consentimiento informado a tu correo electrónico. ¿Lo has recepcionado? Sí, sí. Sí. Me gustaría que me puedas confirmar la firma del documento en señal de conformidad de que deseas continuar con la entrevista. Sí, estoy conforme y sí deseo continuar con la entrevista. Ya, perfecto. Entonces, por favor, agradeceré también que lo puedas remitir mediante la misma vía al correo del compañero Junior Vilela para poder también incluirlo dentro de nuestro informe. Muchas gracias. Ok. A continuación, también voy a brindar un breve contexto del caso de Jenny antes de iniciar la entrevista. Ella nos refiere a haber vivido experiencias de racismo y discriminación, como bien mencioné, durante la etapa escolar en la ciudad de Lima, luego de emigrar con su familia por motivos de salud de su mamá. Estas experiencias estuvieron marcadas por burlas, apodos, comentarios despectivos relacionados con su lugar de procedencia, lo cual generó sentimientos de desvalorización asociados a su identidad cultural. Asimismo, también nos ha manifestado que llegó a sentir vergüenza de mencionar su lugar de origen, evitando participar en actividades escolares por temor a ser nuevamente objeto de discriminación. Nos señala también que estas experiencias han continuado influyendo actualmente en su autoestima, bienestar emocional y sentido de pertenencia, ocasionándole inseguridad al momento de relacionarse con otras personas. ¿Sí? Bien, Jennifer, esta entrevista, quisiera ponerte un poquito también en contexto, tiene como finalidad conocer más tu experiencia, ¿sí? Personal frente a estas situaciones relacionadas con el racismo. También comprender cómo estas vivencias han influido en la forma en que te percibes, bien, y bueno, recordarte que no existen respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Lo que buscamos es conocer tu historia desde tu propia perspectiva. ¿Estás de acuerdo? Y comenzamos la entrevista. Sí, claro. Listo. Bien, cuéntanos. Para comenzar, me gustaría que me contaras un poco sobre ti, cómo describirías tu historia personal, los aspectos culturales o familiares o comunitarios que consideras más importantes en tu vida. Bueno, como bien lo mencionaste, yo nací en la Unión, en la provincia de 2 de Mayo de Huánuco. Recuerdo que allá pues todos se conocían, ya que era un pueblo pequeño, pues todos eran amables entre sí, todos convivían entre todos, ¿no? Mi familia siempre me enseñó a respetar a los demás, ayudar cuando alguien más lo necesitaba y sentir orgullo de nuestras costumbres. Cuando nos mudamos a Lima, pues pensé que sería una nueva oportunidad para estudiar, para conocer gente.
pero nunca había imaginado que el lugar donde debía sentirme segura sería donde más iba a sufrir. Fue un poco chocante. Desde que llegué pues al colegio comenzaron a hacerme sentir que venir de la sierra era algo malo. Ok, entiendo. Y tú mencionas, ¿no? De que cuando estabas allá en tu tierra de origen, ¿no? Tenían otra forma de relacionarse, ¿no? Todos se ayudaban, como bien describes. Cuéntame, de esa experiencia, ¿qué significa entonces para ti o pertenecer a, o que bueno, actualmente entiendo que vives en Lima, ¿no? Pero ¿qué significó en ese momento para ti pertenecer a esa comunidad? ¿Qué valorabas más de esa identidad cultural en ese momento o hasta ahora? Pues para mí significaba bastante felicidad y orgullo. A mí me gustaba bastante decir que era de Huánuco porque era un lugar donde estaban mis recuerdos más bonitos, mi infancia. Después de todo lo que pasó pues en el colegio, empecé a sentir bien. Pero lo que sí rescato bastante de ella, como lo había mencionado anteriormente, es que todos eran muy unidos. O sea, no había, por decir, no sé, había un vecino que sufría algún accidente y todos hacíamos una colecta y íbamos a ayudar a ese vecino. Entonces éramos muy unidos. Y es algo que acá, llegando a Lima, me chocó bastante. Actualmente, esa experiencia, ¿no? Del hecho de estar unidos como comunidad, tú dices que aquí te chocó bastante, bueno, cuando recién llegaste. Hoy por hoy, ¿lo vives? ¿Vives esa unión en la zona donde estás actualmente residiendo? La verdad no. Todos ven por su propia conveniencia. Todos están como que dispersos. Si bien, o sea, hacen ciertas organizaciones para, tipo, en Navidad acá hacen colectas para los niños y todo ese tipo de cosas, pero, o sea, nadie se conoce entre ellos. Todos son desconocidos. Ok. Nos comentas que cuando tú llegaste fue donde tú pudiste experimentar este trato, ¿no? Por parte de tus compañeros de clase, ¿no? En donde te excluían, ¿no? Por el hecho de venir tú de la sierra. Cuéntanos, desde esa experiencia, ¿qué crees que significa entonces el racismo? Pues para mí el racismo es hacer sentir a alguien, o sea, que es menos importante por el lugar donde nació, por el color de su piel, o por sus costumbres. Es hacer que una persona llegue a creer que no merece ser tratada con respeto, lo que es algo que de por sí ya todos merecemos. Bien, entiendo. ¿Y hay algunas de esas ideas que hayas cuestionado, este, en ese momento, ¿no? O sea, tú dices, ¿no? Que la persona puede llegar a creer que no tiene respeto. ¿Llegaste a cuestionar eso en algún momento? O sea, porque uno dice, venimos de un lugar donde estamos, o sea, están acostumbrados a que nos respetemos mutuamente, a que seamos cálidos con los brazos, a llegar a un lugar donde todos son despectivos, todos te tratan, o sea, por encima de los demás. Y eso está mal, sí, sí. He llegado bastante a cuestionar. Y crees que estos cuestionamientos han influido en la manera en cómo tú te has relacionado, con el paso de los años? Mm, sí, me cuesta demasiado ahora, o sea, a pesar de que ya estoy grande, ya soy mayor y o sea, sé lo que no debería hacer y sé con quién debería relacionarme, me cuesta demasiado confiar en las personas. No confío mucho en las personas, siempre estoy aislada, por así decirlo, porque no suelo socializar mucho con los demás. Si bien hay compañeros en la universidad con los que me hablo, y toda la cosa, pero dentro de mí, o sea, estas son eso, nada más, compañeros de la universidad. No es algo significativo para mí. No son amigos. Entiendo.
Bien, si tuvieras que contar la historia de una experiencia de racismo que marcó tu vida, ¿cómo comenzarías ese relato? O sea, ¿qué fue de todo lo vivido que tú pasaste apenas llegaste a Lima? ¿Qué fue lo que más marcó, Jenny? El hecho de que me digan, o sea, en ese entonces, cuando era niña, pues me digan zorra, cholita, provinciana, india, o sea, y fue demasiado chocante. Y Jennifer, cuéntame, o sea, me mencionas que eso fue demasiado chocante. Ahora, me gustaría de pronto saber qué representó ese momento para ti y cómo es que impactó emocionalmente en ti ese momento, porque te comenzaron a decir Cholita y todo eso. Cuéntame un poco, por favor. Pues emocionalmente sí me chocó bastante, porque yo era una niña bastante sociable. Para ese entonces me gustaba hacer demasiados amigos, me gustaba ayudar a las personas, me gustaba bastante ser empática con los demás. Pero a raíz de eso, como que mi autoestima fue decayendo. Ya no me sentía segura de mí misma, ya no me sentía segura de pertenecer a la sierra, ya no me sentía con ese orgullo de yo decir, wow, vengo de Huánuco, donde, no sé, pues está no sé si decirlo maravilla, pero en Huánuco está la Villa Durmiente. Y para mí es algo, o sea, en ese entonces para mí era demasiado orgullo sentir que venía de ese lugar, ¿no? Y a raíz de eso, a todo lo despectivo que me decían, pues mis compañeros, empecé a sentirme triste, me empecé a deprimir, sentía que, o sea, que no tenía, ¿cómo decirlo? Sentido de pertenencia a un lugar. O sea, no me sentía segura. Así. Cuéntame, Jenny. Entonces, en base a esas experiencias, este, mira, incluso tú mencionas, ¿no? De que te daba mucho orgullo el tema de la Bella Durmiente, ¿no? Que se ubica en tu localidad. Pero a partir ya de esas experiencias, te cuestionaste de repente quién eras, la definición de ti Sí. misma, ¿lo llegaste a cuestionar? Y me llegué a cuestionar bastante porque, como te menciono, no me sentía, o sea, no sentía que no pertenecía a ningún lado. Y si pertenecía a ese lugar, para mí ya era un objeto de burla y me sentía triste por pertenecer a ese lugar. Jenny, y en algún momento, aparte tal vez de las malas palabras o groserías que te decían, tal vez llegaron a golpes, tal vez a agresiones. Para ese entonces, el bullying ya, o sea, el maltrato, pues, ya no era psicológico, sí llegaron a los golpes. No solo incluso conmigo, sino también con otros compañeros. Pero, yo empecé a, como que o sea, a aislarme más. Ya no quería juntarme con ellos. Entonces, yo sentía cuando ellos venían, ya venían, o sea, venían, no sé, traían una cartulina doblada y querían golpearme con eso. Pero sentía que ellos estaban llegando al salón como que yo me iba al costado de la profesora. A pesar de que la profesora no hacía nada, o sea, ya me sentía como que más o menos segura y algo, cosa porque sé que no iban a... Ok, entiendo. Y en todo caso, cuéntame, ¿tú cómo lo transmitiste hacia tus personas cercanas, hacia tu familia? ¿Lo llegaste a transmitir? ¿Lo comentaste? ¿O de repente por el miedo al que dirán, eh, tenías ese temor? Cuéntame un poco. No le llegué a comentar a mi mamá no sabe que yo sufrí de racismo en el colegio, Ah, mira, justamente porque yo le quería cuidar a ella. No sé, dentro de mi cabeza estaba como que si ella sabe esto ya estando mal de salud, o sea, ¿cómo se iba a sentir ella? Entonces yo traté de ocultarme y dejarme todos los problemas. Pero lo que sí hice fue ir donde la profesora, como les había mencionado anteriormente, ir donde la profesora
Y sí, le había comentado que estaba haciendo eso, pues sí, pero la profesora simplemente habló con los niños y dijo, miren, miren eso, bla, 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 y ya, ahí quedó el tema. Bien, Jennifer, cuéntame, desde tu experiencia, ¿cómo crees tú que estas ideas de las personas, que en este caso vendrían a ser los agresores, se forman? ¿En base a qué crees tú que se forman estas ideas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas y que mencionas que como tú eres de la sierra, em, que hay una exclusión por tu forma de repente de hablar que ellos creían, ¿no? O que hay de Ujú. repente insultos, ¿no? Hacia tu persona. ¿En dónde crees tú que nacen estas ideas del lado del agresor? Cuando ya empecé a tomar un poco más de conciencia, supe que viene desde la casa, porque los niños que, o sea, me agredían a mí, era como una forma de sentirse bien con ellos mismos porque en casa no recibían términos afecto. Y, ¿cómo se llama esto? Y los papás los tenían demasiado descuidados, porque siempre que llamaban a los papás de estos niños, nunca iban. Y se recibían una carta de tipo papeleta para que sus papás vengan, pero no venían. Y si nunca venían, los papás recurrían a los golpes. A pesar de que estaban en el colegio, sí, sí me he percatado de que estas personas golpeaban a sus hijos. Jenny, y a partir de lo que estás mencionando, ¿en algún momento llegaste a justificar tal vez a tus agresores por entender el por qué hacían lo que te hacían? No, no, nunca los he llegado a justificar, porque, o sea, el hecho de que yo recibas cariño en casa creo que no justifica que tengas desahogarte con otra persona. Así que no. Bien, Jenny. Dime, si tuvieras tú la oportunidad de contar esta historia, ¿no? Que has vivido, pero del lado del agresor, ¿cómo la contarías? Mm, pucha, está difícil. Es complicado. Es complicado porque siento que, como te mencioné hace rato, quizás era una forma de sentirme visto por los demás compañeros, era una forma de llamar la atención, era una forma de quizás, o sea, una forma errónea de hacer nuevos amigos, porque no era solo uno, eran como cinco o seis que hacían ese tipo de cosas. Entonces creo que es una forma de llamar la atención. No, no le encuentro otro sentido. Ok, y justo al principio de la entrevista mencionaste que ahora eres una persona como que aislada, no confías mucho en las personas, entonces entendemos que hoy por hoy repercute también todo lo que tú has vivido, entonces actualmente me gustaría que de pronto nos puedas expresar cómo tú es que te sientes hoy por hoy en la actualidad con todo esto, lo que has vivido. Me imagino que te sientes de pronto como una persona muy desconfiada porque temes de pronto que puedan volver a ese episodio. Imagino que también hay personas alrededor que siguen todavía con esa idea de racismo, con esa idea de discriminar, de menospreciar a las personas andinas. Entonces, ¿cómo te sientes actualmente tú ahora? En relación con todo lo que ya les había contado a todos los vivido, pues sí, como bien mencionas, me siento muy desconfiada con las demás personas. No, no confío. Me es demasiado difícil confiar en las demás personas. Creo que eso es algo bastante, ¿cómo decirlo? Bastante fuerte, lo que me dejó marcada. Entonces, el hecho de pasar de confiar en todas las personas de la comunidad que es allá en 2 de mayo, a venir acá a Lima a que me hagan eso y luego ya grande.
evitar, o sea, evitar sobre todo relacionarme con las demás personas, socializar, porque yo se demasiado, es, sí, me cuesta bastante, porque como te había mencionado antes, yo era una niña bastante social, pero a raíz de eso, de lo que pasó aquí, ya no he podido recuperar esa sociabilidad con los demás para poder relacionarme yo. Me- a referencia de lo que mencionas, ¿no? Que explicas tú de que, bueno, hoy por hoy te cuesta más sociabilizar, que hay esa desconfianza. Me gustaría que de repente por ahí me puedas detallar un poquito más esos sentimientos. Es decir, ¿no? O sea, eh, qué es lo que te invade a ti? ¿Cómo explicarías tú? No, no solamente utilizando de repente la palabra desconfianza, ¿no? Sino, o sea, de repente no lo sé, se te viene algún recuerdo, este, ¿qué es lo que pasa en tu interior? ¿Qué reconoces que pasa en tu interior cuando tienes que sociabilizar o de repente, no lo sé, este, con algún tipo de persona en particular? O sea, ¿pasa esto? De repente no lo sé. O como ha habido esta discriminación, ¿pasa con algún tipo de persona esos sentimientos? No, es indistinto la persona. Lo que sí, como bien mencionas, no solo es la desconfianza, sino también es la inseguridad, la falta de poder comunicarme, el hecho de sentirme chiquita en un lugar demasiado grande. Aún creo que tengo la autoestima baja. Estoy tratando de trabajar en eso también. Lo que sí también he podido ver mucho es que sí me ha costado mi estabilidad emocional porque sí me he deprimido bastante a raíz de eso y he tenido que llevar terapia psiquiátrica. Entonces, sí, aún me cuesta, y me cuesta bastante lo que es las relaciones con las demás personas. No, o sea, no solo por el hecho de la desconfianza, sino porque no, aún no me siento con ese sentido de pertenencia con los demás. Y no es porque una persona no sea de Lima, sea de otro tipo de país, no. Es indistinta. Es en cualquier tipo de personas, yo me siento demasiado pequeña, me siento demasiado aislada, a pesar de que me incluyan en la conversación, yo me aíslo sola. Entonces, me causa demasiada inseguridad quizás de poder expresarme y que digan, no, pues estás equivocada. Y entonces, no puedo, todavía no puedo ir más allá de lo que ya, no sé, he logrado un poquito. Entiendo, entiendo, Jenny. Eh, ¿Me podrías de repente también comentar? Tú mencionaste también de que al inicio, cuando tú llegas, tú querías cuidar a tu mamá por no informarle esta situación, ¿no? Pasado ya el tiempo, ¿ellos han tenido algún papel para poderte ayudar a afrontar esta situación? ¿Llegaron a tener conocimiento de ello? ¿Han colaborado contigo? Mencionas que has estado con temas de terapia. ¿Ellos han participado o siempre han estado ajenos a esta situación? No, siempre han estado gems. Hasta ahorita no he visto ahí nada. Así que ya digo, dentro de mí digo, ya, ¿para qué se lo voy a mencionar? Ya pasó hoy. A pesar de que a mí todavía como que me choca un poco, pero digo, ya, ¿para qué se lo voy a contar? Ya pasó tiempo. Bien. Si tu historia tuviera un título, ¿cuál crees que sería y por qué? Mm, Hay un libro que me gusta mucho, que se llama ah, Amor bajo el estilo blanco. A pesar de que es o sea, dice amor, hace referencia a una pareja, pero no. Es el amor de poder cuidarte uno mismo. eh, y es bastante bonita la historia porque me siento demasiado identificada con ella. Como te había mencionado hace ratito, es bastante relacionado a la autoestima, al cariño que uno mismo se tiene, a poder florecer a pesar de todas las espinas que te llena la vida, pues, o sea, tienes las ganas de seguir adelante y poder florecer. Creo que ese sería un buen título.
Mencionas la palabra florecer. Bajo tu experiencia, ¿qué podrías transmitir tú a los demás? Bajo mi experiencia, y lo más que podría decir y transmitir, obviamente, sería bastante resiliencia. Resiliencia y sobre todo fuerza, fuerza de voluntad, fuerza de las ganas de seguir adelante y que nunca se den por vencidos. Y para concluir, Jenny, ¿cómo te gustaría a ti continuar esta historia? ¿Qué te gustaría que venga en adelante? Me gustaría mucho poder cambiar esa desconfianza por tener un poquito más de tratos con las demás personas, de volver a ser esa niña que todavía no llegaba a Lima y poder hacer amigos, poder socializar, poder acercarme a las personas con esa inocencia de que no me van a hacer daño. Listo, Jennifer, te agradezco mucho por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia con nosotros. Ayuda mucho a comprender cómo el racismo puede tocar una parte muy sensible de nosotros, nuestras emociones. No sé si alguno de mis compañeros quiera comentarte algo adicional. Bueno, Jenny, más que todo, pues mencionarte muchas gracias por habernos brindado tu tiempo y también tu contarnos un poco de tu historia. No es fácil haber vivido por tantas cosas y estar completamente sola. Tal vez no tuviste a alguien en quien te puedas apoyar. Eh, pero basado tal vez como un consejo, como futuros profesionales dentro de la psicología, siempre sería importante como que pongas en reflexión tal vez qué pasaría si otra persona pasa exactamente lo mismo que tú pasaste. ¿Crees que es necesario que se comunique, ya que tal vez tú sientes que ya no es necesario porque ya pasó hace tiempo, pero tal vez se podría ayudar en alguna forma si se comunicaría, ya sea en el lado emocional o bueno, si sucede en el mismo momento que los mismos papás o se involucren a las autoridades competentes para abordar el caso? En este caso sí, me gustaría dejarte esta reflexión de que tal vez es importante el hecho de comunicar. Duele, pero al final se sana. Y muchas gracias otra vez por tu tiempo. Bueno, Jenny, agradecemos antemano el hecho de que estés aquí presente con nosotros. Y si antes de despedirnos quisiera decirte algo, bueno, como bien se sabe, a lo largo de la vida, las experiencias, el hecho de vivir racismo, bullying, pueden dejar huellas emocionales muy profundas. Sin embargo, estas vivencias no determinan quién eres ni el valor que tienes como persona. Reconocer el dolor, darle un significado y permitirse sanar es un acto de valentía que hoy por hoy haces día a día. Hoy, más que mirar las heridas del pasado, es importante reconocer la fortaleza que has permitido seguir adelante. En cada paso que vas dejando una huella. Recuerda que cada experiencia vivida puede convertirse en una oportunidad para crecer como persona, reconstruir la confianza en uno mismo y asimismo hacia los demás, y recordar que mereces ser tratado con respeto y aceptación e incluso con amor. Para esto doy finalizada la entrevista. Muchas gracias y que esta reflexión te acompañe en cada paso o momentos que vas y recuerdes que eres una gran persona. Gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Gracias. Los corazoncitos virtuales, compañeros. Listo. Bien, docente, compañeros, damos por finalizado entonces esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.
Mm, ajá. Y solo me salgo, ¿correcto? ¿No se puede apagar la grabación? Eh, Sale pin. Solo termina la reunión y ahí se te va a crear solita una carpeta. Ah, ok, Ahí solo editas. termino, solo salgo. Ok, Sí, Sí. termina si te va a botar una ventana del Zoom donde se está cargando un porcentaje ok, y ahí te va a decir cuando ya esté listo, te bota a una ventana de carpeta donde puedes descargar la grabación, ok, compañero. voy a salir.